vamos a hablar de unas enfermedades que son muy frecuentes y muy interesantes. Primero vamos a ver qué es el eczema. ¿Qué es un eczema? ¿Ya? Porque todas las enfermedades tienen presentación de esta lesión. Esa es su lesión más importante. ¿Okay? ¿Qué es un eczema? Es una inflamación que se caracteriza por tener eritema, edema y vesículas. Tiene eritema, está edematizada, es como una placa, tiene unas pequeñas vesículas, no son ampollas, son vesículas, que cuando se rompen dejan fluir un contenido pegajoso y eso forma unas costras. Esa es la forma aguda, bastante pruriginosa. En la forma subaguda, la piel ya se pone un poco enrojecida, un tanto brillante y tiene una tendencia a la descamación. Y en la forma crónica, aumenta la descamación y se liquenifica. ¿Se acuerdan? Hay como un engrosamiento de la piel que va a dar como consecuencia fisuración, escoriaciones por el rascado y alteraciones en la pigmentación total, generalmente hiperpigmentación. Se acompaña en todas sus fases por prurito, pero más importantemente en la fase aguda. Ahí lo vamos a ver. Ese es un eczema. ¿Ok? Eso es un eczema que va a presentarse en diferentes patologías, como las que vamos a ver. Dermatitis atópica. La dermatitis atópica es un proceso inflamatorio de la piel que está caracterizado por las eczemas acompañadas de prurito intenso que se presenta de forma crónica y recurrente, con brotes, con exacerbaciones, disolución de las lesiones en años. Esa es la dermatitis atópica. ¿Cuál es la epidemiología? Es la enfermedad crónica de la piel más frecuente de la infancia. ¿Okay? Entonces es una causa muy frecuente de consulta dermatológica a nivel de pediatría. Generalmente los pediatras son los primeros que los van a ver a estos pacientes. Miren, es la enfermedad crónica de la piel más frecuente. Afecta hasta el 20% de los niños en diversas partes del mundo. Más frecuente se ve en los países en vías de desarrollo. Ahí se ve más, su presentación es más intensa. El 60% se manifiesta en el primer año de vida. Miren, casi la mayoría, su presentación es desde los meses. El 85% antes de los 5 años y el más del 40% mejora cuando lleguen a ser adultos. O sea, la mayoría de presentaciones vamos a ver en niños desde hasta el primer año y hasta los 5 años. Ahí se manifiestan casi todos. ¿Puede presentar un adolescente dermatitis atópica? Sí, también, pero es más frecuente en esta época y la mayoría, al igual que nosotros, manifestaciones de atopía, van a mejorar con la pubertad y con la juventud y la adolescencia, mucho mejor. Y la incidencia ha aumentado últimamente a nivel mundial en porcentaje, sobre todo en países en vías de desarrollo. Entonces, esta es una enfermedad compleja, donde hay una interacción, hay una predisposición genética y hay factores medioambientales que finalmente lo hacen que se exprese. Ocurre en 3 etapas. Primero, la primera manifestación, tiene que haber una base genética. Hay una alteración de la barrera epidérmica determinada genéticamente en la filagrina. ¿Se acuerdan qué era la filagrina? ¿Se acuerdan? Era una proteína a nivel del queratinocito que estabilizaba a las fibras de queratina. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿para qué sirve? Esa estabilización de las fibras de queratina hacían que el citoesqueleto del queratinocito tuviera una característica especial y era hidrofílica, le captaba agua y también evitaba la pérdida transepidermica de agua. Entonces, es parte de la, vamos a decir, aumentación natural a nivel de la piel. ¿Tiene que ver con la filagrina? Sí. Si está genéticamente alterada, ahí hay un problema. Ese tipo de alteración está en la dermatitis atópica. O sea, ellos tienen una alteración estructural. Y también hay una estimulación de los linfocitos para que deriven más en citocinas de tipo TH2, inflamatorias. Posteriormente, los pacientes también se van a sensibilizar a distintos alergenos. ¿Por qué?
porque si la piel está dañada y alterada, ¿hay más posibilidad de que pasen los alergenos? Sí. Si la piel está seca, no es húmeda, no tiene la ceramida, los ácidos grasos, no es ácida, va a permitir la proliferación de bacterias como el Staphylococcus aureus y va a hacer que los alergenos o otros microorganismos, por ejemplo, van a ingresar con cierta facilidad y eso va a producir que se sensibilicen, ¿ya? El rascado, al entrar estos alergenos, va a haber una reacción, obviamente, y el rascado va a producir daño tisular con exposición de proteínas estructurales, favoreciendo una respuesta autoinmune mediada por inmunoglobulina de tipo E. Entonces, hay una base genética, factores medioambientales que van a gatillar que se exprese. ¿Cuál es la lesión básica? Hemos dicho que en todas estas patologías es el eczema, que se acompaña de prurito. Ahora, estos eczemas ya hemos visto la clasificación agudas, subagudas y crónicas. Ahora, la dermatitis atópica se va a presentar un poquito diferente dependiendo de la edad. Por ejemplo, en el lactante, en el niño, que es de 0 más o menos hasta los 2 años, lo han clasificado acá, las lesiones generalmente van a ser eczemas agudos, como este. ¿Okay? Ahí se ve inclusive la secreción que tiene, es húmedo. ¿Dónde van a localizarse? A nivel de las mejillas, en el cuero cabelludo y en la zona de extensión de las extremidades. En esa edad, ahí van a hacer su localización. De 2 a 12 años, el eczema generalmente es subagudo, o sea, la persona va haciendo cierta tolerancia a los alergenos. Ya no reacciona de esa forma, reacciona menos. Y los eczemas, ¿va a haber eczemas exudativos? Sí, pero va a haber generalmente de forma subaguda, o sea, menos reactivos. Entonces, vamos a encontrarlos ¿dónde? En la flexura de los codos y de las rodillas, ¿ok? Zona periorbitaria, peribucal y en el dorso de la mano. Esas son las zonas generalmente, frecuentemente afectadas. Y en los mayores de 12 años, ¿ok? El eczema generalmente es crónico, con tendencia a la liquenificación y donde se afectan a nivel de las flexuras, en el cuello, el dorso de las manos y de los pies. Ahí generalmente vamos a ver afectadas. Aquí vemos, por ejemplo, un lactante, un menor de 2 años. Miren el eczema a nivel de las mejillas. Aquí se puede generalizar. Recuerden que era una causa de eritrodermia también, ¿no? Las dermatitis atópicas, ¿ok? Vamos a ver en el dorso de los pies. Y este es uno subagudo, por ejemplo, en adolescentes en zonas de flexura. Y este es, por ejemplo, en adultos. También en zonas de flexura, dorso de mano. Este está muy exacerbado. Miren todos los eczemas que tiene a nivel de la cara. ¿Cómo se hace el diagnóstico de dermatitis atópica? Hay varias clasificaciones. Esta una de las más usadas. Tiene que ver 3 criterios mayores, que son estos, y 3 criterios menores. Los mayores son, primero, que debe tener las lesiones, ¿no? Morfología y distribución característica. Liquenificación en adultos, a nivel de los niños y jóvenes en las flexuras y en los niños pequeños a nivel de las mejillas. Entonces tiene que haber eczema, acompañados de ¿qué? De prurito. Y tiene que tener una historia personal o familiar de atopía. ¿Qué es la atopía? La atopía es una característica genéticamente, es una predisposición genética a hacer fenómenos de hipersensibilidad. Entonces tienen que tener lesiones, eczemas, prurito, la historia personal o familiar de atopía, y esas lesiones, ese prurito debe ser crónico y recidivante en el tiempo. Son personas que dicen, no, yo he tenido esta lesión, pero antes cuando era niña yo siempre tenía problemas en la piel. Me picaba, mi mamá siempre me llevaba al médico, historia, por ejemplo, de recurrencia, cronicidad, prurito, eczemas, y la historia personal o familiar de atopía. Las otras manifestaciones de atopía, ¿cuáles son? La dermatitis atópica es una de ellas. Las alergias alimentarias a nivel gastrointestinal, la rinitis, el asma también. ¿Okay?
¿Cuáles son los criterios menores? Estas personas que con dermatitis atópica van a presentar recurrentemente cerosis, esa es resequedad en la piel, descamación, resequedad. Van a tener ictiosis, que es la resequedad, exageración de los pliegues palmares, y van a tener queratosis pilar. Esta es la queratosis pilar. Seguramente han visto, ¿verdad? Esas lesiones papulares que la gente tiene a nivel de los brazos, generalmente en los hombres. Queratosis pilar puede tener en todo el cuerpo, ¿ok? Eso, por ejemplo, es una manifestación, un criterio menor de dermatitis atópica y también de atopía. Reactividad cutánea a test cutáneos, como vamos a ver más adelante, elevación de la inmunoglobulina E, claro, inicio de muy pequeñito, tendencia a infecciones cutáneas, claro, si hay alteración a nivel cutáneo de la barrera, obviamente va a haber más tendencia a infecciones, ¿no? Tendencia a dermatitis inespecífica de pies y manos, también. Eczema de pezón, es otra manifestación. Es muy frecuente ver en la consulta, generalmente chicas jóvenes que vienen por eczema en la zona de pezón, unilateral o a veces bilateral. Esa es otra manifestación, por ejemplo, de dermatitis atópica. La quelitis es la inflamación a nivel de los labios, por ejemplo. Las conjuntivitis recidivantes, el pliegue infraorbitario de Debye-Moore, es este pliegue, ¿ok? Ese pliegue que tienen los atópicos es frecuente, ¿ok? El queratocono, alteraciones a nivel del ojo, catarata, las ojeras. Ese es otro símbolo. Ojeras, ¿ok? Entonces, el pliegue y las ojeras, otra manifestación de atopía. También la pitiriasis alba, lo acabamos de mencionar. Las manchas blancas es otra manifestación de atopía. Pitiriasis alba. Prurito provocado por la sudoración y por otras causas. Intolerancia a la lana, solventes de las grasas, acentuación perifolicular. Hace rato alguien me estaba consultando, tengo esto, acentuación, esa piel de gallina, por ejemplo, acentuación perifolicular es característica de los atópicos, por ejemplo. Intolerancia a algunos alimentos también, sobre todo proteínas como la leche de vaca y el huevo. Evolución influenciada por factores ambientales y emocionales y dermografismo blanco. El dermografismo era un tipo de urticaria, ¿se acuerdan? No se acuerdan ya, bueno, va a venir en el examen. ¿Ya? Dermografismo. Era una de las formas de urticaria más frecuentes, ¿ok? Entonces, dermografismo blanco es cuando ustedes presionan la piel de esas personas, en vez de ponerse rojo o edematoso, se queda ahí, pero es blanco con escamas. Ese es dermografismo blanco. ¿Ok? Entonces, esas son las características de dermatitis atópica. Tiene que haber 3 mayores y 3 menores. Miren, el 80% de los pacientes con dermatitis atópica presentan niveles séricos elevados de inmunoglobulina de tipo E. Y el 30% de los niños que lo presentan en las primeras semanas o meses de vida, que es un porcentaje grande, desarrollará rinitis alérgica o asma, constituyendo la marcha atópica. ¿Qué es la marcha atópica? La marcha atópica son las diferentes enfermedades que se van a presentar en los pacientes atópicos con tendencia familiar. Miren, este es un cuadrito muy bonito. Cuando el niño nace, va a hacer alergias generalmente alimentarias. Cuando le dan de comer, va a empezar a comer, por ejemplo, a la leche y al huevo va a empezar a hacer alergias. Por eso en el primer año esas son las alergias más frecuentes y la dermatitis atópica también. Posteriormente, a la edad de 3 años, va a empezar a hacer rinitis y va a empezar a hacer asma porque ya los alergenos van a cambiar, ya no van a ser los de alimentos, sino van a ser, por ejemplo, ácaros, otro tipo de sustancias medioambientales. ¿Cuál es el tratamiento? Esto es importante, ¿ya? Importante que lo sepan porque cuando ustedes van a ser médicos generales y hagan su serum, sí les va a llegar a esos pacientes. Entonces, el tratamiento tiene que basarse en estos criterios. Primero, evitar las exacerbaciones. Quiere decir cuáles, qué factores alteran la barrera cutánea. Quiere decir que si un niño se baña, generalmente es más frecuente en niños, ¿no? Si a un niño le dejan en su tina muchas horas,
lo bañan con esponjas gruesas, va a dañarse la piel, va a perder más agua. Si le ponen perfumes, hacen que sude, le ponen ropas que no sean de algodón, metales, si les pican los insectos y otro tipo de sustancias, va a producir muy probablemente mayor irritación en esos niños y va a dañar más la piel. ¿Okay? En lactantes y preescolares, las mayores sensibilizaciones son a proteínas como el huevo. Y en niños mayores de 5 años, generalmente, por ejemplo, son los ácaros, los pólenes y otro tipo de sustancias. Entonces, evitemos las exacerbaciones cuidando esto. Restaurar la barrera cutánea. ¿Qué quiere decir? Tratar de mejorar esa barrera que está alterada ya de por sí genéticamente con hidratantes. Controlar el fluido con antihistamínicos, de preferencia con efecto sedante, y tratamos los eczemas con corticoides tópicos, dependiendo del tipo, si está muy inflamado, pueden ser tópicos de potencia leve, moderada, inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, pero también puede usarse corticoides biorales si hay grandes extensiones. Otro tipo de tratamientos, otros inmunosupresores también, la ciclosporina, fototerapia, pero eso generalmente es cuando son dermatitis atópicas muy severas, ¿no? La mayoría se queda acá. Entonces evitamos las exacerbaciones, le damos cremas humectantes, le damos antihistamínicos y corticoides para el tratamiento de los eczemas. ¿Alguna pregunta de dermatitis atópica? Pero se podría confundir con, o sea, como mencionan que es el prurito muy intenso, a comparación con la escoliosis. La escoliosis deja como papeles pequeños o algo así. En cambio, la dermatitis atópica es como algo, una mancha más grande. Claro, lo que pasa, esta es una dermatitis donde hay eczemas. Generalmente ese va a ser en los niños pequeños, vamos a decir, su presentación más clásica. En los niños con escabiosis, en los pequeños chiquititos, puede haber lesiones, desde pequeñas lesiones papulares, pequeñas vesículas, puede haber eczemas también, pero es muchas lesiones a nivel de palmas, plantas, y tienes que correlacionar con el prurito nocturno y que muy probablemente si es pequeñito, la mamá también va a tener afección. En la dermatitis atópica, si bien es cierto, los familiares tienen antecedentes de atopía, pero los adultos casi no tienen muchas lesiones. ¿Okay? Entonces tiene que hacerse, en realidad, no se compara las enfermedades solo por lesiones. Cuenta toda la historia clínica. O sea, yo no miro al paciente y digo es tal cosa. Puede haber patologías que son muy clásicas y yo mirando nomás, ni siquiera el paciente no habla y yo ya sé qué es. Pero en la mayoría de veces yo tengo que ver la edad, el sexo, tengo que ver la historia clínica, la recurrencia, desde cuándo tiene, y tengo que ver la edad y el contexto en que se da. ¿Ok? Tiene que valorarse todo eso para hacer el diagnóstico, ¿ya? ¿Cómo? Hidratantes, humectantes, corticoides tópicos, depende del lugar y depende de la edad. Claro, si son adultos, por ejemplo, podemos usar moderada o alta potencia. Moderada, mometasona, alta, clobetasol podría usarse. Determinadas zonas. En zonas muy de piel delgada como párpados, cuellos, moderada potencia. Si son niños pequeños, de moderada y baja potencia. No usamos potencias altas. Depende de la edad y la localización de las lesiones para elegir el corticoide tópico. La siguiente patología con eczemas es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una dermatosis papuloescamosa, donde tiene preferentemente los eczemas, muy frecuente, es crónica y recidivante, en las zonas donde hay muchas glándulas sebáceas, como son la cara, el cuero cabelludo, la región anterior del tórax y en los pliegues también se va a presentar. La dermatitis seborreica afecta en la infancia, en los primeros 3 meses de vida, y otro en la edad adulta, de 40 a 60. ¿Por qué será en los primeros 3 meses de vida si las glándulas sebáceas de por sí no funcionaban?
¿Se acuerdan que les había en la clase les dije, si bien es cierto las glándulas sebáceas ya están cuando nosotros nacemos, están funcionantes por el traspaso de las hormonas de la mamá, que ha estimulado su funcionamiento momentáneo. Una vez que el efecto se termina, las glándulas sebáceas se inactivan hasta que llegue la pubertad. ¿Okay? Por eso hay dermatitis seborreica en los primeros meses y luego deja de aparecer dermatitis seborreica hasta la edad de la pubertad y de la adultez. O sea, yo no voy a ver niños de 3, 4, 5 años con dermatitis seborreica, a menos que tengan pubertad precoz, ¿no? Pero no, normalmente no lo voy a ver, ¿ok? Generalmente en los varones y afecta una buena cantidad de población adulta. Es una de las patologías que frecuentemente lo vemos en consultorio externo. Es consulta muy frecuente, ¿ok? La causa exacta se desconoce, hay factores genéticos, ¿ya? Hay factores biológicos. ¿Se acuerdan que la malacesia furfur era vamos a decir, un microorganismo frecuente en las glándulas sebáceas? Normalmente habitaba, ¿ok? Pero probablemente haya un aumento de este hongo que va a hacer que haya una respuesta inmunológica ante con incremento de la secreción sebácea. El estrés es un factor precipitante. Entonces vamos a ver pacientes, por ejemplo, que están, cuando ustedes roten por cirugía en su internado, van a ver pacientes de traumatología, de neurocirugía y de psiquiatría que tienen dermatitis seborreica bastante, muy manifiesta. Cuando ustedes roten van a ver, fíjense, y ellos tienen bastante cantidad de dermatitis seborreica, muy florida. ¿Ok? Y eso se debe probablemente a que el estrés es un factor precipitante. Otros, el clima frío seco, la exposición al sol, la obesidad y el alcohol también hacen que incremente y es más frecuente en personas con VIH, ¿se acuerdan? Era uno de las posibles patologías que nos hagan sospechar en VIH y en la enfermedad de Parkinson también es frecuente. ¿Cómo se presenta? En el niño, en el lactante, la dermatitis seborreica infantil se presenta con esas costritas en la cabeza. Ese es lo típico, ¿no? Seguro han visto sus sobrinitos, familiares, hermanitos, que tienen la costra, ¿no? En su cuero cabelludo, ¿no? Esa costrita amarilla que dicen costrita de leche, ese es dermatitis seborreica, pero leve, obviamente. Ya son costras grasosas, amarillentas, ¿ok? Y puede inclusive solo estar en la cabeza, pero puede abarcar inclusive toda la cara y puede abarcar también el cuerpo. Es una causa de vitrodermis, ¿se acuerdan? En los niños también presenta lesiones eczematosas, pueden ser generalizadas. Hay una dermatitis seborreica de las pestañas, que se presenta, por ejemplo, en algunos escolares ya en la pubertad. Hay unas escamas amarillentas que son pruriginosas a nivel de los párpados. Y también hay una dermatitis seborreica infantil que afecta los pliegues, afecta a lactantes, las son eritematosas, en las zonas del cuello, las axilas, la ingle, pero esto generalmente va relacionado a su afección a nivel de cuero cabelludo. Entonces, cuando vemos esto, si yo veo este herbito, ¿en qué tendría que pensar? Con todas las clases que hemos tenido. Que es una dermatitis seborreica, ¿qué más? Una psoriasis, ¿no? Una dermatitis de pañal. Puede determinar que también sea cándida, de repente si tiene algunas, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial ya uno va pensando, tiene más posibilidades. A medida que vamos avanzando las clases, ya hay más posibilidades en su cabeza. Entonces, cuando roten, cuando entre un paciente, como ya tienen toda la parte teórica, van a decir, mi primera posibilidad es esto, siquiera 3, ¿no? ¿Ya? Vamos a verlo después aplicado en el consultorio. Todo eso se va a aplicar. Y para decir al paciente también, esos datos de que tanto porcentaje se va perdiendo por ejemplo, la dermatitis atópica que los adultos ya no van a tener. Eso se aplica, ¿no? Han escuchado esa tía o ese familiar que dice, mi hijito sufría de asma un montón, toda la vida estaba en emergencia y cuando cumplió 10 años, 8 años, le di sopa de rana y se curó.
¿no? Le llevé a los baños termales y santo remedio, ya no más, ¿no? Eso dicen, ¿no? Le di tal cosa, le di una mezcla extraña de tal, y eso no es así, es que va haciendo tolerancia, ¿no? En esa marcha tópica van a ver que la mayoría de pacientes con rinitis, con asma, con dermatitis atópica, van haciendo tolerancia y a medida que ellos lleguen a cierta edad, van a ser menos reactivos. Nunca van a curarse, porque el que tiene rinitis, asma, ¿se cura? No, lo va a tener en menor, de repente es con menores síntomas, pero ahí va a estar. ¿Ok? Entonces, ahora uno dice, ya esa es la explicación, ¿no? ¿Por qué ellos piensan de esa forma? Pero no es porque le dieron eso, sino es su evolución natural, ¿ok? Y esta es la presentación más frecuente, ¿no? Es la dermatitis seborreica en la cara, ¿no? A nivel de los surcos nasogenianos, a nivel del mentón, se ven las placas eritematosas, con costras amarillentas, pruriginosas. Eso es cuando es de una presentación, vamos a decir, muy florida. Si es muy tenue, vamos a ver ligera descamación a nivel de las cejas, a nivel de los surcos, en las labiales no he puesto preauriculares, detrás de las orejas y en el cuero cabelludo. No vengo por tal cosa, lo miramos, dermatitis seborreica. Esto es muy florido, ¿no? ¿Okay? Y a nivel del cuero cabelludo produce la caspa. ¿Ya? Esa caspa que vemos, esa descamación en cuero cabelludo en gente adulta, dermatitis seborreica. Puede ser leve hasta ser muy severo, con costras bien pegajosas, inclusive que cuando la sacan va a salir con pelo. ¿Ok? Entonces puede ir obviamente desde lo más leve hasta presentaciones mucho más floridas. Y hay dermatitis seborreica, junto con las anteriores se presenta también, que se presenta a nivel del tórax, en la zona media, en la zona preesternal o en la zona media de la espalda, también se denomina dermatitis seborreica petalóica. ¿Ok? Pueden ir juntas, ¿ya? Lo de la cabeza, lo de la cara y del tórax pueden ir juntas o también separadas. El diagnóstico es clínico. Aquí no le vamos a pedir para ver si tiene Malassezia fulvus, ¿no? Esto es clínico y hay varios diagnósticos diferenciales acá, pero el diagnóstico es clínico. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides, tacrolimus. También, como hemos visto que hay una proliferación de la Malassezia fulvus, ¿okay? Que tiene que ver, también damos antifúngicos, ¿ok? Cuando son dermatitis seborreicas muy floridas, como está involucrado la Malassezia fulvus, no es que está causado por el hongo propiamente. Parece que el hongo interviene, hace que la inflamación sea más intensa, entonces sí damos antifúngicos. Podemos darle ketoconazol o champús de ketoconazol, ¿no? Por eso se da, puede ser ketoconazol al 2% en champú o ketoconazol 200 por semana, por ejemplo, le damos Bioral o fluconazol, también damos, cuando son muy floridos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Vamos con la dermatitis de contacto. ¿Qué es la dermatitis de contacto? Es una condición inflamatoria de la piel con eczemas frente a un agente ambiental. Hay dos tipos, una que es alérgica y la otra que es irritativa. Miren, las alérgicas en promedio un 20%, mientras que las irritativas ocupan el mayor porcentaje. Entonces hay dos tipos, alérgica e irritativa. Los que son irritativos, ¿ya? Son reacciones no alérgicas que están desencadenadas por la aplicación del irritante. Eso se debe propiamente a la irritación. O sea, si yo toco, por ejemplo, con mi mano sin ponerme guantes, lejía, mi piel se va a irritar. Es una dermatitis de contacto irritativa, porque yo he puesto a una sustancia que es netamente irritante. Si toco, no sé, un disolvente de pinturas con mi mano, me va a irritar. O toco una sustancia química X con mi mano, se va a irritar. Eso es una dermatitis de contacto irritativa. Propiamente la sustancia tiene una capacidad de irritación.
depende de la concentración de la gente y el tiempo de aplicación. O sea, mientras más concentrado y más tiempo yo esté expuesto, se va a presentar la lesión. Quiere decir que no requiere que yo antes me haya puesto en contacto con esa sustancia, ¿no? Entonces yo puedo meter una vez, la primera vez que yo meto en una sustancia irritante se va a irritar, ¿no? Es una dermatitis de contacto irritativa. ¿Cuáles son los factores que están relacionados a que se presente? Miren, los factores exógenos es el irritante químico si tiene alta potencia de irritación o baja. También el hecho de alterar lo húmedo hace que haya mayor posibilidad de irritación. El tipo de irritante, la concentración, el volumen. También hay irritantes físicos, ¿ok? El frío, el calor, y mecánicos como la fricción y la oclusión. ¿Y cuáles son esos factores endógenos? La edad, hay más dermatitis irritativa, por ejemplo, en algunos trabajos, el sexo, el lugar. Es diferente que yo ponga mi mano que yo me lo ponga en los párpados. Esta mano, recuerden que el estrato córneo es mucho más grueso, ¿no? En cambio, la piel del párpado es mucho más delgada. O sea, es más fácil irritar párpados, cuello, ingle, que irritar la palma o la espalda. Son pieles mucho más gruesas. Depende del sitio anatómico. Si tengo ya de por sí un problema como dermatitis atópica o otras enfermedades. Si yo tengo ya un problema anterior que tengo una alteración, va a ser mucho mayor, obviamente. Ahora, vamos con la dermatitis de contacto alérgica. ¿Ya? ¿Por qué se dice que es alérgico? Porque es una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado. No es propiamente porque es irritativo, sino es una reacción de hipersensibilidad. ¿Okay? Está producida porque hay un contacto de la mucosa o de la piel con una sustancia a la que el paciente ha sido previamente sensibilizado. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en contacto con una sustancia, ¿no? Va a haber vamos a decir que algunas células van a coger esta sustancia, lo van a exponer a algunas células y van a producir inmunoglobulinas de tipo E, ¿no? Y al segundo contacto yo voy a reaccionar inmediatamente. Eso es una hipersensibilidad de tipo, ¿cuál? De tipo 1, ¿ok? No, esta no es perdón, de tipo 4, la retardada, ¿ok? La de tipo 1 es por IgE, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hay dos fases en la dermatitis por contacto alérgico. Primero es la que se pone en contacto primero, ¿ya? Se inicia con el primer contacto en la piel, con la sustancia que va a producir la generación de células de tipo T, ¿ok? Y en la segunda fase, el individuo que ya tiene una sensibilidad nuevamente tiene contacto y la provocación produce los eczemas en un promedio de 24 a 72 horas. Miren, esta vamos a decir que es la dermatitis de contacto irritativa y es la de tipo alérgico. Cuando es irritativa, hay una toxicidad química, o sea, directa, ¿no? Esa sustancia irrita directamente los queratinocitos. En cambio, aquí hay una activación, un aprendizaje, vamos a decir, de las células. Los dos van a producir finalmente necrosis, apoptosis, activación celular. Los dos van a generar citoquinas y los dos van a producir infiltrado inflamatorio. O sea, tienen dos vías diferentes, pero la presentación se parece mucho. Por eso es difícil distinguir irritativo de alérgico. Hay algunas veces que se puede distinguir y algunas veces no, y algunas veces vienen juntas, ¿ok? Entonces, en la irritativa hay una inflamación inducida o directamente por la irritación del químico, y aquí esto es por la activación de células T específicas. La presentación es el eczema agudo, el subagudo y el crónico, ¿okay? Similar a las anteriores. Por ejemplo,
Esta es una dermatitis de tipo alérgica por contacto con plomo en un paciente con albanía. Y esta es una dermatitis de contacto soroirritativa a nivel de los párpados por los cosméticos. Este es una dermatitis de contacto, pero esto sí es irritativo. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Cuando es irritativo y es muy intenso, las lesiones aparecen muy agudas, los eczemas, como si fueran quemaduras, a diferencia de la alergia. ¿Okay? Esta es una dermatitis de contacto irritativa. Aquí dice por contacto con cáusticos. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, la única forma de presentación de contacto irritativo es el eczema. No, hay otras formas de presentación que también hay que tomarlas en cuenta. Pueden presentarse como úlceras, pueden presentarse como foliculitis, tipo biliaria, puede inducir hipopigmentación, hiperpigmentación, puede inducir alopecias en algunas zonas y reacciones granulomatosas, ¿ya? Pero vamos a decir que los eczemas son obviamente los más típicos. Y esto es de alguna forma para hacer la diferencia entre el irritativo y el alérgico. ¿Okay? El irritativo, las lesiones cutáneas se limitan al sitio de contacto, donde yo tuve contacto con la sustancia. El alérgico no solo ahí, sino va a ir a otras áreas. Aquí en el irritativo se parece como una quemadura, entonces tienes pruritos sí, pero tienen la quemazón, es otro síntoma, mientras que en el alérgico es el prurito. Afecta a la mayoría de las áreas expuestas, afecta a una minoría de los expuestos. Quiere decir, para irritativa ahí no hay distinción. Todo el que mete su mano en algo, no sé, en un thinner, por ejemplo, se va a terminar irritando. Pero en la alérgica necesitas una predisposición a una sustancia que la mayoría podemos estar en contacto y no pasa nada. Y a esa persona en especial sí le va a pasar. Hay una predisposición genética. Aquí vemos necrosis epidémica, aquí podemos ver espongiosis. Los dos pueden hacer eso, pero vamos a decir que aquí hay más necrosis y aquí la espongiosis. La prueba del parche es una prueba para ver dermatitis alérgica, específicamente. Entonces va a ser negativo en la irritativa y en la alérgica va a ser positivo. Esa es su diferencia, esa es parte del criterio diagnóstico, es eso. Ya, y vamos a ver, miren. La topografía de las dos puede ser variada, puede afectar cualquier parte de la piel. Sin embargo, algunas partes nos pueden hacer sospechar de que sean irritativas o alérgicas. Miren, en la cara y en los párpados. Esto es de una literatura, por si acaso, ¿ya? He revisado varias literaturas donde dicen que los estudios propiamente de dermatitis alérgica de contacto, irritativa de contacto, los estudios a veces no definen exactamente, ni pueden hacerlo, cuál es irritativa y cuál es alérgica. Entonces a veces se engloban los dos grupos. Entonces hay algunas formas de hacernos diferenciar. La anterior cuadro era uno de ellos, y también por la localización. Dice, en la cara y los párpados, la probabilidad de dermatitis alérgica va de un 25 a 63% por el uso de estas sustancias. ¿Ok? En la mano es muy difícil distinguir entre la alérgica y la irritativa. Inclusive hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, como dermatitis atópica, disidrosis y psoriasis. En los pies, la dermatitis alérgica en el dorso y en los dedos es frecuente, por ejemplo. Y esto es frecuente de verlo en consultorio, sobre todo en verano y en mujeres. No es algo raro, eso es bastante frecuente. Entonces voy a hacer hincapié en esto, ¿no? Generalmente vienen mujeres jóvenes, adultas, que en el verano se ponen a veces, no sé, las bailarinas, sus zapatillas o sus sandalias sin medias o con medias muy cortitas. Entonces, todas las sustancias, los pegamentos, de repente los tintes, el mismo material de que esté hecho, va a producir una irritación a nivel del dorso del pie, en esta zona. Supongamos que este es el pie y aquí le va a producir. ¿Ok? Y la mayoría de veces en los puestos de salud
dicen que son. Que los hongos, ¿dónde van a afectar principalmente? Va a afectar en las plantas, en las zonas interdigitales y en los bordes. Pocas veces llega a afectar el dorso del pie. Puede haber, sí, pero no es tan frecuente. Peor, si yo no veo lesiones en las plantas, ¿por qué tengo que pensar que estos hongos todavía? Entonces, lo más lógico es que se afecten donde encuentran condiciones favorables, ¿no? El hongo, donde encuentre una condición favorable, va a crecer. Necesita humedad, oscuridad. ¿Dónde le va a dar eso? Las plantas, las zonas interdigitales, no el dorso. El dorso del pie generalmente son dermatitis de contacto, alérgicas, ¿ok? Alérgicas. Y a ese no le tenemos que dar antimicóticos. ¿Para qué le vamos a dar clotrimazol? ¿Qué tenemos que darle? ¿Qué le han dado a los otros eczemas? ¿Qué le hemos dado a la dermatitis? Corticoides. Tienen que darle corticoides y tienen que decirle que no use así sus zapatos. Mientras esa persona siga usando, siga exponiéndose, seguirá teniendo reacciones. Eso es parte del tratamiento, ¿ya? Entonces, en los pies hacen, por ejemplo, alergia a las gomas, los adhesivos, el cromo, los agentes tópicos delicados cosméticos, y este dimetilfumarato es un antimicótico que ¿saben dónde está? En las bolsitas de esos como secantes que le ponen en los zapatos cuando son nuevos, sí, para que no se llenen de moho. Ya, hay un montón de reportes de gente que está haciendo alergia a ese tipo de sustancias. Ah, esa bolita. ¿Ok? Ahora, estas son las dermatosis donde probablemente hay más irritación que alergia. Por ejemplo, en las manos, en las dermatitis en la cara por conféticos, en los párpados, en las dermatitis de pañal, ¿ok? En las dermatitis perianal, en el eczema, no lo llego a ver, por secamiento, en los estatus eczematosos. Esas son vamos a decir, la permanencia de los eczemas de forma continua. En las dermatosis plantar juvenil, ¿ok? En las dermatosis fitoinducidas. Recuerden que también la irritación no solo es por contacto de sustancias, sino también tiene que ver con físicos. Dentro de los físicos estaba la exposición solar y también el calor y el frío, por si acaso, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las dos? Primero, la exploración, el examen físico, la anamnesis detallada y las pruebas epidemiológicas. Miren, una historia previa de contacto con irritantes, los eczemas y la exclusión de dermatitis alérgica de contacto mediante la prueba de parche es una irritativa. Quiere decir, si yo encuentro eczemas, recurrencia de esos eczemas, y la prueba de parche me sale positiva, ¿qué cosa es? Es una alérgica. Si no me sale positiva, es una irritativa. ¿Ok? ¿Entendieron, no? Si es positivo la prueba de parche, esa es alérgica. Si es negativo, es una irritativa. ¿Ok? ¿Qué es la prueba epicutánea? En el Perú no hay muchos lugares que hacen. Hay algunas clínicas que hacen. ¿Ok? Es un método donde para determinar la dermatitis de contacto alérgica que corresponde a una reacción de hipersensibilidad retardada. ¿Qué cosa es lo que ponen? De forma estándar, de acuerdo a la persona, a su ámbito laboral o de vivienda, le ponen una serie de alergenos que ya más o menos ellos han visto frecuentes en ese tipo de desenvolvimiento de la persona. Y se lo ponen en la parte superior de la espalda y lo cubren con un adhesivo hipoalergénico. Lo dejan ahí por un promedio de 48 horas y luego lo evalúan. ¿Ok? Lo vuelven a actuar. ¿Ok? Así se pone. Lo rotulan previamente cuál es el tipo de sustancia y luego ven si es positivo con la presencia de los eczemas. ¿Ok? Ese es el principio. Ese es. ¿Ok? La prueba epicutánea es el DPIC, como lo ha mencionado su compañero.
¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento obviamente es primero quitar el alergeno o el irritante, debemos quitarlo. ¿Ok? Si es aguda le damos corticoides, si es crónico le podemos, como ya ha engrosado la piel, le damos queratolíticos, humectantes y otras formas de tratar son con cámaras de fototerapia, inmunomoduladores o inclusive algunos quelantes de metales cuando los alergenos sean metales. Listo, ¿alguna pregunta? Eso es muy frecuente de ver, sobre todo en los pacientes que tienen un nombre exacto, cuando son las enfermedades ocupacionales. Dentro de las enfermedades ocupacionales, las dermatitis de contacto irritativa sobre todo, son una causa frecuente de presentación, sobre todo por lo que manipulan. En el caso de ustedes, como futuros médicos, una de las formas que se presenta es, por ejemplo, por los guantes. Por el tipo de jabón que usamos, por ejemplo, en sala de operaciones, se usa un jabón especial que es muy irritante, que por ejemplo en la pandemia lo vimos, ¿no? Todos nos lavamos las manos tanto, ¿no? Cada rato que todo el mundo empezó a tener inflamación, los que eran atópicos se les exacerbó los cuadros, hicimos alergia también al látex, a los guantes, ¿ok? En pandemia fue el uso de alcohol. ¿Qué? El uso de alcohol líquido o en gel produjo un montón de dermatitis irritativas, alérgicas, los atópicos se exacerbaron, tuvimos un montón de problemas por el uso de eso, ¿no? Por eso ahora, inclusive en la consulta hay que decirles, no use cualquier cosa, no se eche alcohol líquido, no se eche alcohol en gel, no use tal, tenemos que ser específicos. Cuando vemos a esos pacientes desde el jabón, ¿no? Tienen que usar un jabón suave, las cremas hidratantes y todo lo demás. ¿Ok? Y por último vamos a ver las enfermedades ampollares. ¿Ok? Para terminar vamos a ver las enfermedades ampollares. Las enfermedades ampollares vamos a tratar nosotros acá solo las que la ampolla es su lesión más importante. Hay otras patologías donde hay ampollas también secundariamente. Por ejemplo, en una irritativa, yo puedo ver vesícula hasta ampollas. Vamos a decir, pero no es su lesión más importante. ¿Ok? Puede haber ampollas, la diabetes hace ampollas, ¿no? Cuando vean endocrino, hay unas ampollas de la diabetes. Si yo fricciono mi piel, puedo hacer ampollas, ¿no? ¿No han corrido alguna vez tanto o han friccionado que se hacen ampollas? Hay ampollas por fricción, ¿no? Entonces, hay ampollas en diversas patologías. También había un impétigo buloso, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, hay ampollas en diversas enfermedades, puede haber ampollas, pero es parte de su presentación clínica. Pero donde las ampollas son la presentación más importante de la patología, es lo que vamos a desarrollar nosotros. ¿Bien? ¿Cuáles son las enfermedades ampollares? El pénfigo es una de esas. El pénfigo es una enfermedad ampollosa autoinmune. ¿Okay? Es autoinmune. Poco frecuente, gracias a Dios, porque realmente su presentación es muy impresiona ver un paciente con pénfigo vulgar. Hay un compromiso mucocutáneo intenso de evolución crónica, órgano específico. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, el pénfigo es una enfermedad infrecuente cuya prevalencia y caracteres epidemiológicos varía en algunas zonas geográficas y grupos étnicos. ¿Por qué? Por ejemplo, el pénfigo vulgar afecta a hombres y mujeres entre la cuarta y sexta década de la vida, pero es más frecuente en algunas razas, por ejemplo en los judíos. ¿Ok? El pénfigo foliáceo, que es un tipo de pénfigo, vamos a hablar del no endémico, afecta igual a ambos sexos, en la Edad Media, ¿ya? Pero hay un pénfigo que es endémico, también conocido como fogo salvaje, que se encuentra en algunos países en América del Sur, en algunas zonas de Brasil y también en algunas zonas de Perú. En esas zonas es frecuente, por eso decíamos que es variable en función de factores geográficos y grupos étnicos. ¿Okay?
¿Se acuerdan de los demosomas? ¿Ya? Este cuadrito es justamente del PPT de aquel momento, lo he vuelto a sacar. ¿Ya? Entonces ya hablamos. ¿Qué eran los demosomas? Eran una de las uniones más importantes entre queratinocitos, ¿no? Filamentos de queratina, la filagrina, pero aquí entre queratinocito y queratinocito hay unas proteínas, ¿ya? Que una se llama desmogleínas, ¿ok? Entonces, esas son las proteínas que van a unir estos queratinocitos. ¿Y qué va a pasar? Hay dos tipos de desmogleína, 1 y 3. Los tipos 1 están presentes, vamos a decir que en todas las capas del epidermis. El tipo 3 se encuentra más en las capas más basales. Entonces, en el pénfigo vulgar, ¿ok? En el pénfigo vulgar va a haber anticuerpos contra estos dos tipos de desmogleína, el 1 y el 3. ¿Ok? Entonces van a atacar las uniones tanto de la base como de la parte superficial de la piel. En cambio, en el pénfigo foliáceo, generalmente va a haber anticuerpos contra la desmogleína del tipo 1. Esa es su diferencia, ¿ya? Y aquí está. Y de acuerdo a eso se van a clasificar también. Entonces los pénfigos, tenemos pénfigo vulgar, que puede ser mucoso o cutáneo mucoso, pero acá la afección es la de la desmogleína 1 y la del 3. El pénfigo vegetante es una forma de pénfigo vulgar, pero miren, estos son detalles ya que lo vemos en la especialidad, y aún así en la especialidad es un poco difícil hacer ese tipo. Y son poco frecuentes esto, así que no vamos a tener al pénfigo vulgar. En general, desmogleína 3 y 1. ¿Okay? Cuando yo les pregunte en el examen, no voy a llegar a esas nimiedades de preguntarle en el pénfigo de tipo IgA, no le voy a preguntar así, ¿verdad? Le voy a preguntar lo que deben saber. Okay. Pénfigo vulgar, ¿cuáles son los anticuerpos? ¿Contra quién? 1 y 3. Eso tiene que estar. En el foliáceo, 1. Esa es su diferencia. ¿Ok? En el herpetiforme hay, y en el paraneoplásico también. Y hay otros tipos de pénfigo que ya son menos frecuentes. ¿Cuál es la etiología? Exactamente se desconoce, pero se cree que hay factores genéticos. ¿Se acuerdan de las razas? Debe haber un componente genético y ambiental que desencadena la enfermedad. Hay ciertos fármacos que tienen en su composición un grupo tiol, como la D-penicillamida, el captopril, o otros grupos amidas, como el enalapril, la penicilina, cefaloprina y rifampicinas, que han sido relacionados a su presentación. Inclusive hay alimentos que tienen también este grupo tiol, como el ajo, la cebolla, el poro y la yuca. Sí, yo también no lo sabía. En esta última revisión que hice, para evitarles la clase, lo encontré. En serio, la verdad que cuando yo revisé hace tiempo, ya pues yo fui residente hace, ¿cuántos años ya? 15 años. Entonces en ese momento pues hicimos las revisiones, ¿no? Como ustedes, estudiantes. Después uno lo revisa, pero ya no es tan minucioso. Ahora lo he vuelto a revisar y hay nutrientes que tiene. Entonces hay que decirle al paciente, usted debe evitar comer. ¿Para qué me sirve eso, doctora? Qué dato curioso. No, sirve para que tú le digas al paciente, oye, ya no comas de repente ajo, cebolla, poro, yuca. Si te gusta comer, no comas mucho porque parece que eso está relacionado. A lo mucho te poquito. ¿Okay? Otros factores ambientales, también materiales de jardinería, pesticidas, algunos vapores metales y el herpes tipo 8. Radiaciones ultravioletas también han sido asociadas. ¿Ok? Entonces, el pénfigo vulgar, ¿cuál es la lesión más importante? La ampolla. La ampolla, esa es su lesión importante. ¿Ok? Entonces, el 50-70% inician con lesiones mucosas dolorosas, principalmente orales. ¿Ok? Entonces, al inicio, generalmente la afección es en mucosa. Puede haber gente que viene al hospital, por ejemplo, que solo tenían lesiones en la mucosa
y han sido tratados por otras causas y después yo he visto, por ejemplo, una señora que nos llegó, doctora, yo hace 2 años he tenido estas lesiones, cuando yo la examino le encuentro sus pequeñas lesiones en el tórax. Era un pénfigo vulgar, pero todavía no tenía manifestación cutánea, entonces hacía difícil su diagnóstico, tenía que hacerse biopsia. Todos los pénfigos tienen que entrar a biopsia, ¿ya? Entonces, la mayoría empieza con lesiones a nivel de la mucosa. Las ampollas se rompen muy rápido en la boca, forman costras, placas amarillentas y se van a contaminar también por cándidas, ¿no? El 10 al 15% de los casos inician entonces con ampollas flácidas que se erosionan, obviamente forman costras y algunas se pueden ulcerar. Donde generalmente cuero cabelludo, en cara, en axila, en tórax. ¿Bien? Aquí vemos, ¿ves? Este paciente ha tenido un montón de lesiones. Entonces, cuando tiene una afección en el cuerpo y en las mucosas, no solo mucosa oral, mucosa nasal, en zona genital, zona perianal también hay infección, ¿ya? Entonces, en la zona, ven, esas ampollas que se han roto, hay costras, zonas denudadas, puede haber generalmente erosionadas, pero puede haber, como son ampollas, como estas están atacando las desmoleínas. ¿Dónde están? En la epidermis, ¿no? Entonces, ¿están en la dermis para que hagan úlceras? No, entonces son ampollas que dejan erosiones nada más. No son úlceras, pero pueden progresar también, pero generalmente van a hacer ese tipo de lesiones. Que por ejemplo solamente afectan al epidermis, una erosión no llega a afectar a la dermis papilar. Claro, pero en este caso, en este caso lo llamamos erosiones. Puede haber ulceraciones también. Claro, ahí hay una pérdida de tejido. ¿Okay? Entonces, hay un signo, se llama signo de Nikolsky, que consiste en la demostración de esta fragilidad epidérmica con un despegamiento epidérmico al hacer una presión en una zona cercana. Supongamos que existe la ampolla, yo le presiono acá, como hay anticuerpos cercanamente a este área, con mi presión la va a formar una ampolla. Ese es el signo de Nikolsky, que es positivo. Eso es característico de las enfermedades ampollarias, ¿no? Nikolsky positivo. ¿Y cómo se ve? Todo eso que hemos hablado, aquí se ve, miren. Como es un pénfigo vulgar, generalmente va a afectar la desmoleína 1 y 3. Y la 1 y 3 se encuentra, vamos a decir que la 3 se encuentra casi en la capa basal, ¿no? Entonces vamos a ver que es el suelo, o sea, está formado por una sola hilera de células basales. Generalmente ahí se ha roto, miren. El techo está constituido por la capa espinosa, granulosa y la capa córnea. En el interior de la ampolla hay queratinocitos acantolíticos, o sea, sueltos. Hay una acantolisis, o sea, una destrucción de todos esos puentes intercelulares. ¿Sí? Miren, se ve bonito la histopatología, ¿no? El pénfigo foliáceo son ampollas un poquito más superficiales, porque ahí no están afectando la desmoleína 3, sino la 1. La 1 está más superficial. Por lo tanto, sus ampollas son muy frágiles. Todavía en el vulgar ustedes pueden ver ampollas. El paciente viene y dice, y tiene ampollas. Tiene costras, pero tiene ampollas. En cambio, en el foliáceo, como son muy frágiles, generalmente ampollas no van a ver costras. Ya, por eso, cuando vemos lesiones secundarias, ¿qué es una costra? Exacto, o sea, si hay una costra, ¿qué ha habido? Una lesión primaria, es una ampolla. Pero doctora, yo no veo ampollas. No vas a ver, pues, porque se han roto, pero quedaron sus huellas. ¿Cuáles son sus huellas? Las costras, ¿no? ¿Ok? Por costras. Signo de Nikolsky también positivo. ¿Dónde se localizan? En las zonas de cuero cabelludo, en la cara, en el tórax, pero no afectan la mucosa oral. No afectan la mucosa oral. ¿Por qué no afectan? Si también la desmoleína 1 está en todos lados.
Ajá. Muy bien. 1 y 2, la desmoglina 3 sigue agarrando por eso a los Sí. queratinocitos. Entonces no les permite que se desprendan. En cambio el otro afectó a la 1 y a la 3. Ujú. Eso voy a preguntar en el examen. Por si acaso. Voy a preguntar eso. ¿Ya? Repasen el PPT. Eso es importante que sepan, ¿no? Porque ahora sí lo entienden, ¿no? Pues yo por eso digo, cuando uno entiende una enfermedad, una patología, obviamente lo van a entender si saben la histología. El que no estudió histología no está entendiendo. ¿Ya qué está hablando la doctora? ¿Ya? Ahora cuando uno sabe la histología, la parte teórica, la histología, tú lo vas a entender. Ah, ya. Es más, hasta lo puedes deducir. Si te olvidas, dices, ¿cuál era? 1 y 3 arriba, más arriba, 3 abajo. Ah, ya sé cuál es el pemphigo vulgar. Ya sé cuál es del foliáceo. Hasta pueden deducir. ¿Ya? El cuadro clínico es crónico. Miren. Aquí no hay ampollas, en el otro tampoco, pero generalmente en el vulgar pueden ver ampollas, repito, ¿ya? En cambio acá ven costras. Esta es una forma más intensa de presentación. Sigue siendo seborreico, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es vulgar? Ahí está. No es por eso. ¿Por qué? Acá. Exacto, porque no hay compromiso de la mucosa. Ujú. El foliáceo porque no hay compromiso de su mucosa. Abre la boca, no hay nada. En cambio, en los vulgares tenemos pacientes. En la cirrota del hospital tenemos un paciente, tenemos 2 pérfigos vulgares, un foliáceo y tengo una enfermedad un tanto rara. Tengo un pénfigo vegetante también. ¿Ok? Ellos vienen los controles. Ahora están controlados, pero en su momento toda la mucosa y la lengua está fisurada, no les deja comer. Es una cosa muy... Y en las mujeres la afección a nivel de los labios es muy intensa, más que en los varones. O sea, es una patología realmente muy agresiva. ¿Okay? La histopatología se explica, ¿verdad? Es más, le puedo poner un dibujo. Miren, la ampolla es debajo de la córnea, porque está afectando más la desmoglina 1, porque la 3 acá está agarrando los queratinocitos, no les deja que se pierdan. En cambio acá la 1 ya fue. Escasos queratinocitos acantolíticos, no hay muchos, ¿ok? El diagnóstico, sospecha clínica, pero hay que biopsiarlos. Hay que hacer histopatología. Puede ser con HIE, hematoxilina, leucina, como los que hemos visto, pero aquí lo que se pide es prueba de inmunofluorescencia directa. Se toma una biopsia cercana a la ampolla, ¿ok? No en la ampolla, sino cercano, y se mira en un microscopio especial con unos tintes especiales el depósito intercelular de esta inmunoglobulina alrededor de los queratinocitos en que si es foliáceo vamos a verlo generalmente a nivel basal, lo vamos a ver distribuido a nivel de toda la epidermis. Tiene que hacer, el diagnóstico se hace por clínico y por esto. Inmunofluorescencia de tipo directo. El pronóstico. Miren, la remisión de las lesiones puede hacerse hasta en 10 años. Pueden remitir como que pueden seguir. ¿Okay? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento ahí, el pilar del tratamiento son corticos. Ese es el pilar. El problema son todos los efectos secundarios del corticoide. Ese paciente va a ser Cushing, va a ser osteoporosis, va a ser hiperglicemia, probablemente termine siendo diabético, peor si está en sobrepeso, va a ser hipertensión, va a ser varios problemas. Entonces, todos esos pacientes tenemos que mandarlo a reumato para osteoporosis, a endocrino para hiperglicemia, tenemos que mandarlo a oftalmo porque también van a ser problemas oculares. ¿Okay? Entonces, tenemos que mandar. ¿Cómo? Hasta que remita. Si es que ya no tiene lesiones durante un periodo largo, se puede quitar, pero generalmente es deportivo, hasta que tenga todos los días. Oral, doctor. Oral. Empezamos con dosis de 40, 50, es bastante de prednisona. Y para bajar la prednisona le damos algunos otros inmunosupresores, generalmente usamos nosotros azacitidina.
Damos los dos, vamos bajando corticoides, la azatioprina se queda, pero la azatioprina tiene efectos secundarios también. Produce alteraciones a nivel de la médula ósea en producción de disminución de plaquetas, linfopenias, baja de hemoglobina, tiene efectos secundarios. O sea, tenemos que ir monitorizando. Empezamos el tratamiento con corticoides, mandamos hacia las evaluaciones y con la azatioprina exámenes de sangre a las 2 semanas y luego vamos haciendo monitoreo. Escuché, quiero que me dé Oh, ya. ¿Qué tal? Bueno, vamos con las otras. Esas son entonces las enfermedades apoyares más conocidas. Pénfigo, vulgar y foliasis. ¿Ok? Pemfigoide. Pemfigoide también es pemfigoide, ya, ¿no? También son enfermedades inflamatorias crónicas de naturaleza autoinmune que afectan la piel y las membranas mucosas. ¿Ok? La mayoría de estos pacientes son gente adulta, no es tanto como el pénfigo. Los pénfigos más gente joven, adulta, estos son mayores de 60 años. Aquí no hay predilección étnica, racial, ni de tipo si es hombre o mujer, no es como en el pénfigo. ¿Y cuáles son los anticuerpos? Los anticuerpos son dos antígenos que están en la membrana, están, vamos a decir, en esos hemidesmosomas. ¿Se acuerdan? La capa basal, los queratinocitos se pegaban a la membrana basal por hemidesmosomas. Sí. Ya, los anticuerpos van dirigidos ahí. Por eso se llama pemfigoide. O sea, esta capa, esta ampolla va a ser subepidérmica, ¿no? La otra ampolla era epidérmica, las dos. Esta va a ser porque está atacando a los hemidesmosomas. Claro, a la parte de la lámina lúcida que es parte de la membrana basal. ¿Se acuerdan que había, no? Eso lo explicamos. Lúcida, claro. Tiene dos fases. Una fase no ampollar, que está compuesta por síntomas inespecíficos. Tienen pruritos, variaciones, eczema, lesiones tipo urticarias que pueden durar muchos meses y después empiezan las ampollas. Es una ampolla grande y tensa. Ahí sí van a ver los pacientes que vienen con sus ampollas. Así pueden ver en el vulgar, ¿eh? En el vulgar sí vemos, en el foliazo no vemos, y en este pemfigoide inclusive esa ampolla es dura por el nivel. Como está debajo de la epidermis, ¿ok? Es más durita esa ampolla. Puede ser de contenido transparente o a veces hemorrágico. ¿Dónde? Generalmente en los muslos, en los antebrazos, ¿ok? En gente adulta, más de 60, esa es la diferencia, ¿ok? Y la histopatología, miren, la ampolla es su epidermis. Acá está la epidermis y la ampolla está acá, ¿no? Sí. Exacto, por eso la ampolla es más tensa. Entonces el paciente va a llegar con sus ampollas para que ustedes le vean. ¿Cómo? Claro, se va a romper, no llegan a ser pues indestructibles, no, se van a romper, pero sí van a llegar, o sea, va a llegar a su consulta y van a ver esa ampolla que es dura. No. Ahora, el pemfigoide está asociado a algunas enfermedades, ¿ok? Como carcinomas de tracto digestivo, vejiga, pulmones, alteraciones linfoproliferativas, y con enfermedades autoinmunitarias y algunas neurológicas. ¿Okay? Tiene asociación. Inclusive, algunos lo consideran paraneoplásicos, o sea, con cáncer, no como el primero. El tratamiento, igual, corticoides, inmunosupresores. Y hay otro tipo de pénfigo. El pénfigo que vimos, este es el pénfigo cicatricial. Igual afecta a gente adulta, más frecuente en mujeres, y las lesiones son a nivel de mucosas. Las lesiones mucosas y la boca es el sitio donde más frecuentemente vamos a presentar. Se ven a nivel de las encías, a nivel del paladar, se ve
que está eritematoso con áreas denudadas, por ejemplo. Entonces, una forma frecuente es la gingivitis descamativa, toda eritematosa. También afecta otras zonas de mucosa, como a nivel conjuntival, ¿okay? Y a nivel de zonas genitales. También está asociado con cánceres. El tratamiento también son corticoides. ¿Ok? Y vamos a esta dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme es una patología no tan frecuente, es una enfermedad ampollosa subepidérmica, también autoinmune, pero miren, los anticuerpos no van dirigidos a ninguna molécula del complejo de la unión dermoepidérmica. Ahí no van dirigidos. ¿A dónde van a ir? Miren. Hay dos enfermedades por sensibilidad al gluten. ¿El gluten qué es? Están en el trigo, en la cebada y en el centeno. ¿Ok? No he escuchado, es frecuente intolerancia al gluten, ¿no? Ahora está muy ya. Hay personas que son sensibles al gluten y hacen dos enfermedades: la enfermedad celíaca o celiaquía y la dermatitis herpetiforme. Ellos, su patología es que a nivel intestinal, en una predisposición, en gente que tiene predisposición genética, el gluten va a desencadenar. ¿Qué cosa? Va a desencadenar que se forman unos anticuerpos contra ciertos antígenos. Esta es la transglutamina epidérmica, que está contenida en el citoplasma de los queratinocitos, y una transglutamina tisular, que está a nivel de lo que viene a ser el intestino delgado. Entonces, hacen anticuerpos contra estos dos tipos de la transglutamina epidérmica, que está a nivel de los queratinocitos, y tisular, que está a nivel intestinal. Obviamente, la enfermedad celíaca hace más a la tisular y la dermatitis herpetiforme a la epidérmica. Entonces, pero miren, un 50% de los pacientes que hacen enfermedad celíaca y un 11% hacen anticuerpos también contra la transglutamina epidérmica, porque se parecen mucho también. ¿Ok? Estas dos proteínas tienen un alto porcentaje de parecido. ¿Ok? Se parecen mucho. Por eso los pacientes con enfermedad celíaca terminan haciendo también anticuerpos contra la transglutamina epidérmica. Es más frecuente en gente del norte de Europa, en individuos de raza caucásica, en la tercera edad de vida, y se observa incidencia familiar. Por eso no lo vemos tan frecuentemente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es su característica? Cursa con intenso prurito. Tiene bastante prurito. Las lesiones son simétricas, donde en las zonas de tensión en los codos, en las rodillas, en las nalgas y en los hombros. Y son lesiones de varias formas. Pueden ser tipo eczemas, tipo urticaria, vesícula ampollosa, que dejan pigmentación residual. Y miren, ¿ven? A nivel de las zonas de codos, aquí se pueden ver unos eczemas. Aquí, costras y en dorso de manos. La enteropatía suele ser asintomática en los adultos. O sea, en un adulto con dermatitis herpetiforme no voy a encontrar su problema digestivo, pero en los niños sí, puede ir asociado. El curso es crónico y la involución es rara la involución, o sea, generalmente vamos a presentar. Dermatitis herpetiforme, lesiones pueden ser de varias formas o inespecíficas, eczematoso. Y aquí hay una ampolla. El diagnóstico se basa en las manifestaciones cutáneas y la histología, cuando hacemos con HE, es inespecífico. Ahí lo que es importante es la inmunofluorescencia directa. Esto es lo que hace el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, para el diagnóstico necesitamos la sospecha clínica. La biopsia en HE no nos ayuda,
Lo que ahí es importante es la inmunofluorescencia directa, donde se van a detectar los anticuerpos, ¿ok? A nivel de la epidermis. También se hace una evaluación porque estas enfermedades vienen asociadas a otras enfermedades autoinmunes. Por eso le piden perfil nutricional, función tiroidea, ANA, porque va asociado a otras enfermedades. Patologías asociadas, patología tiroidea, con generalmente muy frecuentemente asociada, y otras como la anemia perniciosa, Addison, Leigh. Mayor riesgo de linfoma no Hodgkin también ha estado relacionado. ¿Y el tratamiento cuál será? La primera, obviamente, si es una reacción, tiene que ser dieta sin gluten, tienen que quitarle, y el tratamiento es la Dapsona, es diferente a las anteriores, ¿ok? Y vamos con los últimos, que son más aparatosos, pero también son frecuentes, ¿ya? Los eritemas multiformes son frecuentes en emergencia, seguramente lo van a ver cuando ustedes hagan su internado, ¿ok? O en sus rotaciones, en sus guardias que van a hacer ya. ¿Ya hacen guardias? Todavía. Cuando estén en quinto, seguramente. ¿No? ¿Qué años son ustedes? Cuarto. Quinto debe ser, ¿no? Ya, ahí van a ver los eritemas multiformes, no son relativamente frecuentes. Te mueres, ¿ah? Entonces, el eritema multiforme es una reacción de hipersensibilidad principalmente asociada a agentes infecciosos y medicamentos. Eritema multiforme, generalmente algunas infecciones, más resaltante, herpes, virus herpes y medicamentos. Eso también les voy a preguntar, ¿ya? ¿No avanza? No avanza. Creo que se acabó otra vez. ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasas la ya no quiere funcionar. Ya. El eritema multiforme tampoco tiene predilección por algo especial, generalmente en adolescentes y adultos jóvenes, ¿ya? Y ligero predominio en varones. ¿Sí? Mire, este cuadro es la etiología. Habíamos visto que las etiologías pueden ser infecciosas. Dentro de los virales, todas las que están en ese cuadro, pero la más importante es el virus del herpes, ¿ok? También hay infecciones bacterianas, sobre todo la más importante ahí es el micoplasma. Y las micóticas también. Y ahí la reacción a medicamentos es una de las otras causas más frecuentes. La frecuente, miren, alopurinol, barbitúricos, carbamazepina, que lo usan frecuentemente en neurología, AINES, que es de uso, pues, penicilina, la fenitoína y las sulfas, ¿ok? Siempre la mayoría de estas reacciones lo hemos visto por AINES, por medicamentos neurológicos y las sulfas. Las sulfas generan bastantes reacciones. Siguiente. Ya, en la mayoría de niños y adultos jóvenes está asociado a herpes y en los ancianos está más relacionado a medicamentos. Siempre tiene que haber una predisposición genética. Entonces es una reacción inmunológica de tipo 2 contra antígenos que se encuentran expresados en los queratinocitos. ¿Okay? Siguiente. Miren, el cuadro clínico es lo siguiente. Primero empieza de forma súbita. Puede haber, antes de la presentación cutánea, puede haber pródromos de fiebre, problemas respiratorios altos generalmente. Y las lesiones que aparecen tienen una característica especial que hace especialmente pensar en eso. Claro, esas lesiones en diana, tiro al blanco. Empieza con una pápula, ¿ok? Que se hace ampollar, tiene una parte edematosa y una parte más eritematosa. Tiro al blanco, lesiones en diana. Son simétricas, derecha, izquierda, generalmente atrales, manos, pies, también el tronco, ¿ok? En las manos también afecta, por si acaso, ¿ya?
En las manos también va a afectar. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¿A quién afecta palmas y plantas? ¿Ya ves? Por eso no contestaron. ¿Ya ves? Por eso fallaron los exámenes. ¿Ves? Por no escuchar. Donde más se distrae, ese les voy a preguntar. Entonces, ¿a quién se parece? A sífilis. Se parece a sífilis, ¿no? Por eso a la sífilis le conocen como la gran simuladora, porque en el estadio secundario tiene muchas presentaciones. ¿Ok? Hay eritema, pápula, vesículas, ampollas. La lesión clásica entonces es diana. Y hay prurito, puede haber ardor. Mira, ahí se ven típicamente las lesiones, se ven muy formales. ¿Ok? Siguiente. Y afectan las mucosas. ¿Ya? 25-60% del porcentaje de los pacientes se afectan las mucosas. La oral, la conjuntival y la genital. ¿Ok? Y en ese caso, por ejemplo, cuando me la primera imagen se parece mucho a la candidiasis oral. ¿Cómo puedes diferenciar? Claro, pero es que la candidiasis lo vas a ver en bebitos muy chiquititos o gente que tenga inmunosupresión, ¿no? VIH o que tengan otras enfermedades, ¿no? Y tampoco es tan brusco, ¿no? No, una cándida no aparece de la noche a la mañana. En cambio, esto es rápido, ¿no? Es como una reacción. Sobre todo a medicamentos, de noche a la mañana apareció la lesiones, ¿ok? Ajá. Entonces, el episodio puede durar semanas, cura sin dejar secuelas. Miren la afección a nivel de la mucosa oral. El siguiente. Miren, hay dos tipos de eritema multiforme. Se denomina menor, mayor. Inclusive hay literatura que habla que dentro de la mayor se considera al síndrome de Stevens-Johnson, ¿ya? Pero la mayoría ha separado solo el eritema multiforme menor por la etiología, como lo vamos a ver en el Stevens-Johnson. Entonces hay eritema multiforme menor y mayor. El menor está asociado generalmente a infecciones por el virus del herpes. Mire, su curso es agudo, es más autolimitado, por eso es menor. Las lesiones son típicas de diana o también atípicas, localizaciones sacrales, ¿ok? El Nikolsky es negativo y las mucosas puede haber muy poquita afección o no hay afección, por eso es menor, ¿ok? En cambio, el mayor es lo opuesto. Generalmente puede ser a herpes, pero también a medicamentos. En las lesiones puede haber lesiones típicas, la distribución es sacral, pero sobre todo la afección es a nivel de las mucosas. ¿Ok? Es más aparatoso, por eso dura más tiempo. Y hay morbilidad, por ejemplo, por este tipo de enfermedad que puede durar mucho más tiempo. ¿Ok? Seguimos, porque yo tengo otro cuadro de Stevens-Johnson. El diagnóstico, entonces, ¿cuál es? Clínico. ¿Se puede hacer la histopatología? Sí, pero no es típico. Entonces, en el eritema multiforme menor, los hallazgos de laboratorio, generalmente como no hay un gran compromiso sistémico, son normales. En cambio, en el mayor, ya hay más compromiso sistémico, entonces van a haber reactantes de fase aguda, BCTs elevadas, leucocitosis, transaminasas elevadas. El pronóstico, la mayoría es benigno, con evolución favorable. ¿Okay? Usamos analgésicos, antihistamínicos, corticoides orales, y si ven que está asociado a virus del herpes simple, le dan aciclovir. Entonces, como hemos visto hasta ahorita, la mayoría de diagnósticos de dermatología son clínicos, ¿no? La mayoría, y eso vamos a ver en consultorio. Cuando roten, si rotan, ¿okay? Van a ver que nosotros no hacemos mucho uso de exámenes laboratorios. En el hospital San Juan de Dios. El síndrome, entonces vamos a ver, vamos a terminar, solo nos faltan ya dos patologías, ¿ya? Síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidémica tóxica, ¿ya? Son reacciones de hipersensibilidad que se consideran formas polares de una misma patología. Al igual que el eritema multiforme menor y mayor, estas vamos a decir que son semejantes, solo que el Stevens-Johnson es menos aparatoso y el NET es ya la cúspide de todas las alteraciones, ¿ya?
La característica principal es su extensión y la gravedad de las lesiones en la piel. Siguiente. Miren, el Steven Johnson y el NET, su incidencia es de 1 por millón de habitantes. Yo he visto Steven Johnson, nunca he tenido la oportunidad de ver una NET. Ni quisiera verlo tampoco porque realmente es muy aparatoso. La mortalidad es muy, muy alta. Miren, la mortalidad de las NET es alrededor del 30%. ¿Okay? Siguiente. Los factores asociados: sexo femenino, gente adulta, ancianos, pacientes con trastornos inmunológicos. Miren al anterior, por favor. Como el SIDA. Y ahí vuelvo a repetir, los pacientes con infección VIH tienen mayor riesgo de hacer reacciones adversas a medicamentos. Dentro de ellos, eritema multiforme, Steven Johnson y NET, por si acaso. Y las eritrodermias también lo hacen por medicamentos. ¿Ya? Enfermedades de colágeno, cáncer. Se ve que los de ascendencia asiática tienen mayor predisposición y hay una predisposición familiar con portadores de ese tipo de HLA. Siguiente. Entonces, a diferencia de los anteriores, esto es más causado por fármacos. También hay algunas infecciones, como vamos a ver, pero más posiblemente es por fármacos. También está asociado micoplasma neumonía, dengue, una reactivación de citomegalovirus y agentes de contraste también han sido relacionados. Hay formas idiopáticas, o sea, idiopático es el término que usamos para decir que no sabemos qué cosa la causa, idiopático. También por tóxicos y en enfermedades de injerto contra huésped también se ha visto. Siguiente. Aquí son los medicamentos asociados, por ejemplo, a Steven Johnson y NET. Los de alto riesgo, miren. Las más frecuentes que usamos nosotros, que se usa en el hospital, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, clotrimazol, ¿ok? Las sulfasalacinas, el alopurinol, ¿ya? Y los AINES. Miren los medicamentos de uso neurológico y los AINES. Esos son los que resaltan más siempre. Los de bajo riesgo y los de riesgo potencial, pero los que me importa es los de riesgo alto. Ellos son los que van a producir mayor posibilidad de hacer ese tipo de reacciones. El siguiente. Entonces, la mayoría tiene que ver con una reacción a fármacos, también hay asociados a infecciones como ya lo hemos visto. Creo que está retrocediendo. Avanza. Sí. Ya. La patogenia. ¿Qué es lo que pasa? Los queratinocitos metabolizan anormalmente el agente responsable, quiere decir, puede ser el medicamento o la infección viral, produciendo un metabolito que se une con la molécula HLA en la superficie celular y este es reconocido por los linfocitos citotóxicos. Entonces estos linfocitos van a migrar dentro del epidermis y van a producir reacciones con los queratinocitos y van a segregar todas las respuestas de inflamación y van a causar una necrosis a nivel del epidermis. Siguiente. Miren, ahí hay una diferencia. El síndrome de Steven Johnson y el NET. ¿Cuál es la diferencia? La más importante es el porcentaje de superficie corporal que abarca. En el síndrome de Steven Johnson, menos del 10, hay una, vamos a decir, una etapa donde hay un traslapado, dice, entre el Steven Johnson y el NET, pero es NET cuando hay mayor del 30% de superficie corporal. ¿Ok? Mayor del 30% ya no es un Steven Johnson, ese es un NET. Entonces las lesiones, no, todavía, las lesiones del síndrome de Steven Johnson, vamos a ver que son las lesiones típicas de tiro al blanco, ¿ok? Las lesiones son aisladas, que pueden concluir y las mucosas están afectadas también. Síntomas sistémicos, sí hay, pero en el NET, miren, hay generalmente unas placas eritematosas mal delineadas. Hay lesiones en tiro al blanco, sí, pero hay muchos tipos de lesiones eritematosas. Las lesiones aisladas son raras, todos han confluido porque van a afectar más extensión. La mucosa está afectada, sí, y los síntomas sistémicos son intensos, ¿no?
hay mucha reacción y más del 30%, esa es la clave de la diferencia de los dos, la piel está afectada. Siguiente. Miren, en la primera fase hay 3 fases, ¿ok? En la primera fase hay síntomas generales, ¿ok? Hay un eritema y erosión de la mucosa bucal genital y hay manifestaciones respiratorias y gastrointestinales y las lesiones cutáneas. En la segunda fase hay desprendimiento epidémico, el Nikolsky es positivo ahí, ¿ok? La extensión de las lesiones es el factor pronóstico, más del 30% en NET, y ahí vamos a ver las ampollas, las erupciones y la necrosis. En la primera fase se van manifestando poco, pero en la segunda fase es su manifestación total, y en la tercera fase, si es que se resuelve, ya es la de las secuelas, ¿ok? Que van a quedar. El siguiente cuadro. Mire, eso no es un Steven Johnson, esa es una NET. Miren, está completamente rojo, toda la piel se ha desprendido, se va a afectar todas las mucosas y es una afección totalmente generalizada. Siguiente cuadrito. Y este cuadro explica por qué los NET se van a ir, 30% van a fallecer. En la primera parte hay una pérdida cutánea extensa, ¿no? La piel, ¿para qué sirve? Termorregulación, protección, mantenimiento, pérdida transepidémica de agua no se pierde. Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a producir insuficiencia renal aguda por pérdidas prerenales, alteraciones hidroelectrolíticas, hipotensión, shock y sepsis por daño de la barrera cutánea. Esa es en la primera parte. Luego hay una respuesta inflamatoria sistémica con todas sus presentaciones, taquicardia, fiebre, disfunción de órganos y finalmente la afección de la mucosa va a formar restos epiteliales, sobre todo a nivel de la vía respiratoria superior, que va a dificultar eliminar las secreciones, va a formar atelectasias y va a terminar en insuficiencias respiratorias agudas y la muerte. ¿Ok? Vamos siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. ¿Ok? El diagnóstico es clínica. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? Como estas enfermedades, como estos dos tipos de presentación, Steven Johnson y NET, tiene que ver más con, tenemos que quitar el medicamento. Si es que ya no se quitó, tiene que retirarse. Si el medicamento sigue la estimulación. Se retira el fármaco causante, se da las medidas de soporte por todas las operaciones que acabamos de ver. Se da el tratamiento y prevención de las secuelas y específicamente el tratamiento del Steven Johnson y del NET es un tratamiento inmunosupresor. No hay, la mayoría de guías refieren que la sustancia que debe utilizarse son inmunoglobulinas y ciclosporina. Los corticoides dicen que le puedes dar impulsos cortitos de 1 o 3 días porque a veces pueden empeorar el colectivo. ¿Ok? Siguiente, ¿qué es todo? ¿Alguna pregunta de esa última parte? Entonces, ¿se debe o no se debe usar inmunoglobulina? No, inmunoglobulina sí, ciclosporina sí. Lo que está en duda es los corticoides. Algunos lo usan, algunos dicen que va bien, otros que mejora.